estamos viendo normalmente, o lo que venimos viendo durante la mayor parte del año y también del año anterior, es el libro de Génesis. Lo estamos estudiando de manera consecutiva, pero en Semana Santa hemos tomado como una pequeña interrupción, una miniserie de 3 enseñanzas. El domingo pasado estuvimos viendo la entrada triunfal de Jesús en el Evangelio de Marcos. El viernes estuvimos viendo lo que fue la cruz del Señor a través del tema llamado las ironías de la cruz. Lo vimos en el Evangelio de Mateo y hoy queremos ver otra instrucción que tiene que ver en el marco de la resurrección al tercer día de nuestro Señor en el Evangelio de Juan en esta ocasión. Juan capítulo 20, versículos 24 al 31 va a ser nuestro texto base. Imagínense por un momento a un grupo de 10 amigos. Tenemos 10 amigos y esos 10 amigos estuvieron reunidos y usted no estuvo allí. De repente todos se cuentan, cuando tú llegas, te cuentan una increíble historia, algo que tú no puedes creer, esto es imposible que haya pasado. Y usted cuando los está escuchando dice, no, yo no le puedo creer lo que ustedes me dicen. Ustedes se pusieron de acuerdo para que yo me crea eso que ustedes me están diciendo. Eso no puede ser así. Y de repente usted dice, no, mira, yo dudo mucho del testimonio de ustedes. Yo dudo mucho que ustedes me estén diciendo la verdad. Bueno, no sé si así fue como pensó Tomás. Pero Tomás era el único que no estaba cuando Jesús se le aparece resucitado a los 10 discípulos, que eran 12, ya saben lo que le pasó a Judas, quedan 11. De los 11, 10 estaban reunidos en un lugar y Tomás era el único que estuvo por fuera. Cuando él regresa le cuentan que Jesús ha resucitado y él no lo puede creer. Eso lo encontramos en Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Vamos a leerlo y oramos conforme a lo que veamos allí en la palabra y que el Señor nos ayude en la predicación de su palabra. Juan 20, versículo 19 al 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Bendito Dios, esta es tu palabra. Y el suceso, Señor, de ese discípulo que no estuvo allí presente y que tuvo dudas, queremos, Señor, estudiarlo y queremos que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo nos guíes, Señor, nos instruyas. Señor, que podamos nosotros estar atentos y si en algo, Señor, nosotros hemos actuado de manera similar a este discípulo, podamos hoy, Señor, en nuestra fe crecer aún más y poder tener mayor confianza en lo que tú, Señor, nos enseñas por medio de tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Úsame y usa a mis hermanos, Señor, para que tu palabra hoy pueda ser expuesta, pero también por nosotros, Señor, recibida y vivida, Señor, aplicada en nuestras vidas en este día. Te lo pedimos, Señor eterno. Amén y amén. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esa expresión, Houston, tenemos problemas, o Houston, tenemos un problema. Bueno, no se dijo de esa manera, pero así fue como la gente la terminó pues recortando. En la misión espacial del Apolo 13, cuando ellos iban camino a la Luna, ocurrió una explosión en los tanques de oxígeno. Y esta persona tuvieron que decir de allá arriba, Houston, tenemos un problema, acaba de pasar esto, y si no abortamos la misión y nos regresamos, nos morimos. Ya se quedaban sin oxígeno y tenían una tremenda explosión. Así que la misión, por ser parte de una conquista espacial, terminó siendo una misión en la conquista de la supervivencia. De pasar a estar a una gran misión, terminaron viendo, mira, nos vamos a morir más bien en lugar de hacer una tremenda hazaña. Durante varios días, 3 astronautas orbitaban en la incertidumbre. No sabían si iban a regresar a casa. Las reservas de oxígeno estaban limitadas, las comunicaciones eran escasas y la tensión cada día crecía más y más. Desde la Tierra tampoco nadie tenía certeza. La prensa, el mundo, las familias de estos hombres estaban todo en oscuridad. Vivían una mezcla de fe, de miedo y de duda. Finalmente, el 17 de abril, el módulo cayó en el Océano Pacífico. Todos en silencio, esperando si había una señal de radio que indicara que seguían vivos.
Cuando llegaron a ese lugar y abrieron, estaban vivos. Estaban vivos. El rescate fue exitoso. Regresaron cuando muchos ya estaban esperando o preparados para esperar de ellos lo peor. De alguna manera, hermanos, el corazón de Tomás, el discípulo que vamos a ver el día de hoy, tenía o era como esa gente en Houston. No sabían qué estaba pasando. Simplemente tenían una información. Houston, tenemos un problema. Y ante esa información dijeron, ¿y ahora qué va a pasar? No tenían manera ni chance de que ellos pudieran tener una evidencia de que estas personas estaban con vivo. Tomás sabía lo que había pasado. Jesús había muerto. Y ahora escuchaba reportes de que Jesús había resucitado. Pero no podía simplemente aceptar una señal débil. Él necesitaba confirmación. Él necesitaba ver, tocar, examinar. Él necesitaba saber si es verdad. Jesús no lo dejó a oscuras, hermanos. Ese día Jesús vino a él y se mostró. Y le disiparía todas las tinieblas al él estar presente en él. Este pasaje, yo espero que se convierta para nosotros en un ancla firme para los momentos donde nosotros experimentamos duda. Y no estoy hablando de la duda cuando nosotros decimos, ¿será que me irá bien en este negocio? Porque también es incierto. Y por más de que te leas toda la escritura, probablemente vas a seguir con la incertidumbre porque no tienes certeza de que te va a decir, sí, monta ese negocio y te va a ir bien. Me refiero cuando experimentamos esas dudas, como por ejemplo, ¿en verdad nos ama el Padre? ¿En verdad Él existe? ¿Es en verdad esto? Cuando nos tenemos ese tipo de preguntas acerca de nuestra fe, se convierte en un ancla que tarde o temprano nosotros tendemos en la vida cristiana, enfrentaremos momentos de duda. ¿O acaso alguno de los que está aquí presente nunca ha atravesado un momento de dudas en la fe? Nunca ha tenido así que sea un momentito de una crisis de decir, ¿y es verdad todo esto? Incluso aunque su carne lo haya empujado a eso. Cuando de repente ve que todos los de su alrededor están en un desfile, dándole rienda suelta a los placeres de su carne, a los deseos de su carne, y usted allí diciendo, ¿será esto? De hecho, es lo que dice Pablo, lo que argumenta en la primera carta a los Corintios capítulo 15, cuando dice, si nosotros, esto no fuera verdad, seríamos los más tristes de todas las personas. Porque los demás están haciendo lo que quieren. Y nosotros aquí viviendo para glorificar a alguien que no existe, que no ha resucitado, que no ha hecho nada, no tendría sentido. Así que yo espero que este texto pueda servirnos para eso. Porque si no es su palabra, ¿qué haremos entonces cuando nuestra fe tiemble? ¿Qué haremos cuando la duda se acerque y parezca más real que la verdad misma? ¿Qué haremos cuando esa situación la vivamos? En este pasaje veremos dudas de un discípulo de Jesús llamado Tomás, como he dicho. Y veremos de qué manera el Señor actuará en favor de ese mismo discípulo. Tomás es conocido como el incrédulo. Y eso es verdad. De hecho, el mismo Señor le dice, Tomás, eres un incrédulo. Pero pocos se detienen a pensar que él había estado allí, mis hermanos. Pocos se detienen a pensar que Tomás había estado con el Señor en el tiempo del ministerio del Señor. Él había visto los milagros, él había escuchado las enseñanzas, él había comido junto a Jesús, sus pies les fueron lavados. Pero después de la cruz, la duda lo venció. Él creyó todo el tiempo, estaba esperando del Señor también lo mismo seguramente que otros. Pero cuando ya Jesús murió, probablemente junto con él murieron todas las esperanzas que tenía en Jesús. Su decepción fue tan profunda que terminó exigiendo una evidencia física para volver a creer. Si no veo, no creeré. Si yo no veo esas heridas, si yo no veo sus manos, su costado, yo no creeré, porque a Jesús lo habían crucificado, tenía sus manos perforadas y tenía su costado también perforado por la lanza. Y él dice, si yo no veo esa evidencia de que es Él y que está allí delante mío, yo no voy a creer. Y así como Tomás, hay muchos creyentes hoy que no han abandonado la fe, pero que tienen muchas dudas en su fe, que tienen dudas en su fe, que están allí, pero no están del todo, porque tienen las dudas, no van a buscar respuestas, sino que se quedan allí, siguen caminando, pero con un corazón paralizado por alguna decepción. Las personas toman cualquier asunto que vivan como una excusa para poder alejarse del Señor. En lugar de convertirse esto en un motivo para acercarse a Él, se termina convirtiendo en un motivo para alejarse de Él. Así que este sermón tiene ese propósito, que venga luz a aquellos corazones que por momentos se encuentran oscuras en la cueva de la duda. O en una declaración simple, como planteo en mi tesis,
que la duda puede ser el lugar donde Jesús quiere revelarse. No debería ser la excusa para alejarse. En momentos donde sufrimos, donde tenemos alguna ansiedad, donde tenemos algún pensamiento que nos haga sentirnos, no estoy seguro de que esto sea verdad, o cualquiera sea la situación, en lugar de eso convertirse en un trampolín para huir del Señor, debería convertirse en un medio para poder acercarnos a Él. La duda puede ser eso, el lugar donde Jesús quiere revelarse a nuestras vidas. Aún en medio de ella, en lugar de nosotros huir, podemos decir ¿y si me responde Jesús? ¿Y si me da respuesta a lo que estoy dudando hoy? Y si tu palabra es usada, la uso, voy a ella para poder refugiarme en ella y encontrar la respuesta. Hermano, eso es lo que yo pretendo el día de hoy. Traer luz a aquellos corazones que por momentos se encuentran oscuras en la cueva de la duda. Que la palabra del Señor hoy sea usada con este fin. Mi hermano, mi amigo, si hoy tienes dudas acerca de la fe en Jesucristo, podrás ver en este discípulo a uno que vivió una situación similar. Miremos juntos la historia de Tomás el discípulo que batalló con la incredulidad. Veamos en los versículos 24 al 25 del capítulo 20, el texto donde estamos, de Juan 20, una duda honesta. Vamos a ver en los versículos 24 al 25 que se trata de una duda, pero es una duda honesta. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Si yo no veo eso, yo no puedo creer. Yo no puedo creer lo que está pasando allí. Claramente lo declarado por Tomás es una respuesta incrédula. Evidentemente no está creyendo al testimonio que le están diciendo los demás. Pero ¿por qué Tomás respondería de esa forma? ¿Por qué Tomás lo haría? Tomás no dudó porque fue un racionalista. Tomás aquí no está poniendo raciocinio. Aunque si ponemos el raciocinio aquí, la razón, tendría sentido la duda de Tomás. ¿Usted cuándo ha visto que un muerto vuelva a la vida? A no ser que me salga alguno, no, que cataclismo, que alguna cosa por el estilo. No, eso no vale. Estoy hablando de una persona que murió realmente. ¿Cuándo vemos nosotros realmente que una persona de haber estado muerto vuelva a la vida? No lo vemos. Así que racionalmente, o por medio de la razón, Tomás tendría alguna excusa para dudar. Pero él vio muchas cosas que van por fuera de la razón. Él estuvo en la barca cuando Jesús caminó sobre las aguas, y nadie camina sobre las aguas. Y si usted dijera, no, que habían unas piedras allí, sí, pero hay una tremenda tormenta. Porque teólogos de estos así racionalistas, teólogos que dudan de todas estas cosas y se llaman teólogos, decían eso, ¿no? Como que Jesús caminó por un lugar donde habían piedras. Entonces él iba caminando ahí por la piedra porque él sabía el camino. Y le dijo: por ahí no, Pedro, por donde están las piedras. Y suena chiste y suena irreal, pero muchos argumentan eso de esa manera. Ahora, el tema es que había una gran tormenta y no habían piedras. Jesús caminó sobre las aguas. Y eso que vio Tomás le hace, incluso aunque haya visto eso, haya visto personas como Lázaro que vino de la muerte, así como haya visto a otras personas que estaban como muertas o que estaban enfermos y recobraron su salud, aún habiendo visto todo eso, él tiene dudas. Él tampoco dudó porque él fuera indiferente. No, eso no importa, o él estuvo lejos de Jesús. Él estuvo con él, caminando con Jesús. Estuvo 3 años abandonando lo que él tendría, lo que él haría para seguir al maestro, para seguir a ese su maestro. Y sin embargo, ahora cuando él ve esto, él tiene dudas. Él amaba a Jesús. Él había depositado su esperanza en él. Y recuerden, todos los discípulos, igual que todos los judíos, tenían una expectativa de Jesús. No habían entendido cuál era el propósito de Jesús. De manera que Tomás, al igual que Judas, al igual que Pedro, que Juan y que todos los demás estaban esperando de Jesús algo. Cuando Jesús muere, las esperanzas de Tomás murieron con Jesús. Lo que sea que él esperara en Jesús, si él estaba esperando que Jesús fuera el rey davídico que venía a instaurar su reino sobre los romanos, al Jesús morir, se murieron sus esperanzas. Lo que sea que estaba esperando, con Jesús muerto, murió. Y a veces nosotros, y esto lo meditamos el viernes, ¿no? A veces nosotros esperamos de Jesús cualquier otra cosa lejos de lo que Él realmente vino a ofrecernos. Y cuando eso no lo recibimos y Jesús se muere en cuanto a eso para dárnoslo a nosotros, se muere nuestra esperanza juntamente con Él. Se muere nuestra confianza. Se muere la fe.
La cruz terminó aplastando la esperanza que Tomás tenía en Jesús. La muerte de Jesús terminó por derrumbar a Tomás. De hecho, creo que esto pudo ser cualquiera de los discípulos. Si alguno de los discípulos no hubiese estado allí, si en lugar del que estaba allí, digamos que hubiese estado Tomás y el que estuviera por fuera sería, yo qué sé, Pedro o cualquier otro, seguramente también habría dudado. Ustedes me están diciendo la verdad. ¿O no recuerdan ustedes cuando las mujeres le dijeron al Señor que el maestro resucitó, que fueron corriendo? ¿Por qué no le creyeron? No le creyeron cuando ya le dijeron, ellos tenían que verlo. Y dijeron, la tumba está vacía. ¿Quién se ha llevado el cuerpo del maestro? Dudaron. Y ahora no solamente que ellos vieron la tumba vacía, ahora Jesús se les aparece. En el relato de Juan nos dice, se les aparece y les muestra la evidencia de que es Él, con sus heridas. Y este es el único que no lo ha visto. Y este tiene las dudas. Ellos eran hombres, recuérdenlo como el Señor les dice, ustedes son hombres de mucha o de poca fe. De poca fe. Así que cualquiera seguramente habría sido, pero fue Tomás. Entonces tenemos que hablar de Tomás. Al ver al maestro muerto y no entender el porqué de su muerte, lo llevó a no querer volver a confiar, terminar otra vez siendo engañados. Por tanto, respondió a lo dicho por sus amigos, si no veo la marca de los clavos, yo no creeré. Su escepticismo nace de lo sufrido al creer y ver a su Señor muerto. Vuelvo y digo, él no era que creía que Jesús era el Salvador. De hecho, todos dijeron muchas proclamas. Recuerden que el mismo Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo Pedro diría, ¿dónde más iré, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Pero él no entendía lo que eso significaba, porque después le dice, Señor, no puedes morir, evitaré eso. Así que no había un entendimiento claro en ellos. Todos tenían una esperanza en Jesús, una expectativa de Jesús que no era lo que él vino realmente a ofrecer. Y en medio de eso, al morir el Señor, él no lo puede creer. Y si lo ve, él no quiere tener una falsa expectativa. Yo quiero realmente ser testigo de ello. No quería una fe ingenua. Él no quería emociones o actos emocionales que lo terminaran autoengañando. Su duda era honesta. Es cierto. Como he dicho, su duda era honesta, tenía sentido. Él está expresando lo que él siente, es una duda honesta. Pero el tema que tengamos una duda honesta, hermanos, no quiere decir que no sea peligrosa. El problema nunca ha sido la duda. El problema es a dónde vamos a refugiarnos cuando tenemos la duda. Así que él tuvo duda y la expresa, pero quien tiene que respondérsela es el Señor. No hay manera, en este caso, de que su duda pueda ser respondida por medio de otro, sino por medio del mismo Señor Jesús. Pero como digo aquí, la duda puede ser también peligrosa. Y esto es producto, lo que duda que él tiene, de desconocer lo que realmente significó lo hecho por Jesús. Así que el problema aquí, mi amigo, mi hermano, no es la duda. Ella no es el mayor peligro. El mayor peligro es que la duda te puede llevar a la incredulidad. De allí puede conducir al desprecio o aborrecimiento del Señor. El dudar nos puede llevar a terminar nosotros teniendo incredulidad y la incredulidad nos puede llevar a despreciar o aborrecer al Señor. Tal vez te encuentres hoy con dudas y en medio de ellas Jesús se nos pueda revelar. El peligro es que puedes tomar la duda como la excusa para alejarte de Él. Yo no puedo creer en uno que resucitó de entre los muertos. Me voy de la iglesia. Yo no puedo creer que citan hombres como fulano que hagan tal cosa. Me voy de la iglesia. Yo no puedo creer que fulano robe, que fulano actúe como actúe. ¿Por qué pongo estos ejemplos y no solamente la resurrección? Porque la obra de Cristo se evidencia a través de cada uno de nosotros. Y cuando vemos lo que otros hacen, cuando vemos lo que otros actúan, señalamos y decimos, yo no puedo creer en eso por causa de esto. Pero ¿a dónde nos dice el Señor que nosotros vayamos? Como lugar total donde nosotros tenemos que ir. ¿No es acaso a su palabra? ¿No es acaso a la Escritura? De hecho, es donde va a terminar el texto del día de hoy. Nos va a invitar a que veamos y que creamos por el testimonio de su verdad, de su palabra. Y eso se va a evidenciar a través de lo que otra manera como otros viven, sí. Pero no tienen excusa nadie. No tiene excusa nadie para decir, tendría que ir y acercarse al Señor, deberíamos ir a Él. Y tal vez te encuentre, vuelvo y lo repito, con dudas. Y en medio de ellas puede ser el momento para que el Señor se revele, en lugar de que te sirvan como excusa para alejarte de Él. Sería peligroso para tu alma. Muchos, incluidos los creyentes, luchan con dudas después del dolor. Muchos, cuando un ser querido se les ha ido, empiezan a cuestionar y a culpar al Señor.
Y las dudas, en lugar de ir a Él y a refugiarse para encontrar en Él consuelo, terminan por ir huyendo fuera del Señor lo más lejos posible. Incluso personas que en un tiempo estuvieron confiando en Él plenamente. Y esa es la invitación a que podamos ver. Tomás tuvo una duda, pero fue al Señor, o el Señor fue a Él a respondérsela. Y nosotros podemos también encontrar eso en el Señor. El problema no es que tengamos preguntas, el problema no es que tengamos dudas, el problema es cerrar el corazón a las respuestas del Señor. Cerrar nuestro corazón y no querer escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Contéstate a ti mismo lo siguiente: ¿estás dudando porque has sido herido? ¿O dudas porque en el fondo no quieres rendirte a la verdad? Culpa si dices, no, es que esto me pasó y Dios fue malo. ¿Por qué, si Dios es bueno, permitió que un familiar muriera? ¿Por qué permite tal guerra? ¿Por qué permite tal asunto? Pero no se detienen a escuchar la respuesta. Huyen. Porque creo que en el fondo lo que quieren es huir de Dios. Y no interesa escuchar lo que Dios tiene para decir. Lo que quieren en el fondo es realmente no rendirse a la verdad del Señor. Así que meditemos. Las dudas son porque hemos sido heridos o realmente están siendo una excusa para no rendirnos a su verdad. Jesús puede, en medio de tus dudas, responder. Aquellos que realmente desean esperar su respuesta, Jesús viene a responderles. Y eso es lo que sucede con Tomás y nos lleva a nuestra segunda consideración. Una duda aclarada, versículos 26 al 28. Nos dice así: 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Fíjense qué interesante manera de obrar del Señor. Es algo increíble, porque cualquiera diría, si él tuvo dudas, vamos a respondérsela enseguida. ¿Y qué hace el Señor? 8 días después que le responde. 8 días después. Bueno, yo voy a tomar este ejemplo como algo muy bueno, ¿no? Porque a veces yo veo como que, hey, pastor, y uno sí, uno está como en el afán, y uno, bueno, pues hay momentos donde uno es bueno poder esperar, ¿no? Pero el Señor aquí, a este hombre desesperado y que no tiene fe y que no cree ni nada, el Señor lo deja 8 días en espera. 8 días allí en remojo la duda, no sé, lo deja allí 8 días. Y 8 días después, cuando estaban a todos dentro, incluyendo a Tomás, el Señor se aparece a puerta cerrada. Él tiene el poder y atraviesa la pared. Él está en cuerpo físico porque le tocan. Así que no era que él estaba como un fantasma y apareció y de repente ahí está y se materializa. No, él estaba resucitado en cuerpo presente. ¿Cómo hizo él? Hermanos, el que resucitó tiene el poder para hacer todo. Apareció y entró a esa casa. Con su poder obró y entró. No lo puede tener nada. No lo puede tener una puerta cerrada para poder dar evidencia de que Él es el resucitado. Se le aparece allí a Tomás: pon tu dedo aquí, no seas incrédulo sino creyente. Yo le pregunto, hermanos, ¿no es misericordioso nuestro Señor? ¿No es misericordioso que este incrédulo, este que está dudando, que no escucha el testimonio de sus amigos, el Señor viene a él y le responde? Lo que vemos en Jesús es gracia. Le exhorta, sí, pero lo lleva a la fe. Pon tu dedo aquí. No quería poner tu dedo en mi llaga, ven. Mi mano, ven. No seas incrédulo, sé un creyente. Lo exhorta y lo lleva donde tiene que llevarlo. Jesús no lo avergüenza, hermanos. Jesús no lo descarta. Jesús lo invita, lo acerca a Él. Hermanos, tener dudas no es el problema. El problema no es esperar, es no esperar la respuesta de nuestro Señor. Tener una duda es válido. Hay cosas que no podemos entender o no podemos creer. Nos va a costar más que otras. Pero detengámonos a escuchar lo que el Señor por su palabra tiene para decirnos como respuesta a ello. Ahora, hay respuestas y preguntas que no tienen mucho sentido ni valor. Por ejemplo, ¿hay dinosaurios? ¿Y en qué año hay el dinosaurio? Mano, la verdad es que eso no afecta en nada, ni le suma ni le resta a nuestra vida. A no ser que usted me explique algo, pero no lo veo. ¿Dónde está en la Biblia los dinosaurios? Podría darle argumento, pero a su fe eso no va a sumar de mucho. Pero hay preguntas que sí tenemos que son existenciales.
y que el Señor tiene respuesta para ellas. Y podemos nosotros buscar en ellas la respuesta en lugar de buscarla afuera, en otro lugar que no es el Señor. Jesús no lo avergüenza porque él tenga duda, tampoco lo descarta, lo invita, lo exhorta, lo invita a que confíe. Le ofrece lo que su corazón necesita para volver a creer. ¿Qué hace Tomás? Tomás, quebrantado y rendido, exclama: Señor mío y Dios mío. Cuando lo ve, se da cuenta que es su Señor. ¿Entiende todo lo que significa esto a plenitud? Tal vez no, pero yo simplemente con el hecho de verlo resucitado es suficiente para rendirse. Señor mío, Dios mío. Esa confesión es poderosa, hermanos. Él está diciendo que Él es Dios. Está reconociendo su divinidad. Tú eres mi Dios. No hay nadie que pueda volver de los muertos. No hay nadie que diga, voy a hacer esto y lo voy a hacer a plenitud. Hermano, no hay manera. Uno se programa. Todo el tiempo nos pasa esta evidencia de que no somos Dios. Todo el tiempo nos ocurre. La vida misma se trata también de una evidencia para mostrarnos que no somos Dios. Usted dice, mañana a las 5 llega. Llega a las 5 con 30 segundos. Ya no llegó a las 5. Y así, por poner un ejemplo, con el tiempo no lo dominamos. Con cualquier cosa, mira, nos vemos tal cosa y usted tenía las ganas. No sé si usted le sufre de esos males que le pasa que usted quiere un viaje, hace un viaje y está todo emocionado y se enferma a 2 días del viaje. Y va al viaje todo ahí, todo vuelto a nada por la enfermedad. ¿No le ha pasado? Hay gente que yo veo constantemente que le pasa eso. Eso debe ser alguna enfermedad, no sé, de viaje. Pero hay gente que viene a un viaje, se prepara y cuando se acerca el viaje, se enferma y quiere arruinarle el viaje a los demás. Pero gracias a Dios los demás no lo permitimos. No, vamos para el viaje así. Allá te recuperas, allá. Bueno, el Señor dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita. Y al tercer día la volverá a tomar de nuevo. Y verlo, tú dices, ¿quién hace eso? ¿Quién puede hacer eso si no es Dios? Por eso reconoce, Señor mío y Dios mío. Reconoce a Cristo como su Señor personal. Ya no hay otro que sea mi Señor, mi Rey. Eres tú. Tú eres mío, eres mi Señor, eres mi Dios. Y esta respuesta, además de estas dos implicaciones tan profundas de que Él sea su Dios y que sea su Señor, nos muestra que brota del corazón de alguien que ya no necesita tocar porque ha sido tocado por la verdad. Ya no necesita tocar al Señor. Ya el Señor le ha mostrado y ha transformado su vida. Como vemos, hermano, no se trata de un Cristo distante, porque Cristo es aquel que entra en habitaciones cerradas y habla al corazón. Cristo es aquel que en medio de nuestra duda o de cualquier situación que vivamos, Él puede venir a acercarse a nosotros y darnos la respuesta a través de su palabra. Aun aquellos que tienen dudas, hallan en Cristo a su Señor. Mi amigo, puede que tu duda sea honesta, pero en Jesús tú puedes hallar respuesta a tu alma. La duda puede parecer una pared levantada que te hace parecer impenetrable, pero Jesús puede traspasarla y venir a tu encuentro. Por más argumentación, por más cosas que yo pudiera decir para tratar de probar la existencia, muchas de las cosas que terminan sucediendo es porque Jesús vino y a través de su Santo Espíritu obró en nuestros corazones para que podamos decir, porque yo sé que el futuro es suyo y la vida vale más y más solo por Él. Racionalmente, hermano, lo escucha cualquier otro que se fundamente en la razón y le va a decir, estos cristianos son como locos, creyendo una esperanza de resurrección. ¿Quién viene entre los muertos? La razón por la que creemos eso es porque Jesús vino cuando nuestro corazón estaba cerrado, cuando nosotros teníamos toda la duda y éramos impenetrables. Él vino a nosotros y nos dio fe, pero a veces tenemos dudas, pero Él puede seguir revelándose con gracia a nuestras vidas. Jesús sigue revelándose con gracia a los que dudan con honestidad. La pregunta sería, ¿estás dispuesto a llevar tu duda a sus pies y esperar su respuesta? ¿Estás dispuesto a que en medio de tu duda poder ir a Él y que a través de su palabra te dé su respuesta? Tal vez te cueste esperar un poco. Tal vez 8 días son mucho tiempo. Tal vez 50, 60, un año. No lo sé, lo que el Señor quiera durar. Tal vez sea mucho tiempo. Pero ciertamente el Señor le da calma a nuestro corazón. Le da sosiego a nuestra alma. En una ocasión, una pareja de amigos que conozco estaban padeciendo por el hecho de no tener hijos. Y en ocasiones él tenía que levantarse más con fortaleza para poder darle calma a su esposa.
Y por más que lo intentara, pareciera que cuando quería acercarse a, por este asunto de no poder tener hijos, querer traerle, dar tranquilidad, parece que esto despertaba nuevamente algo y otra vez se encendía la duda, la molestia, la incomodidad, las preguntas ante el Señor, ¿por qué no nos das hijos? Y todo lo demás. Y resulta que en una ocasión él viene y compra un libro que tenía otro tema en cuestión. Y él dijo, voy a comprar un libro para mí o tantos libros para mí, voy a comprar uno a ella también. Le compro un libro que tenía otro tema. Vamos a suponer que el libro trate la mujer de Dios, un nombre así, vamos a poner. Y cuando el libro lo pone, él no lo leyó, él simplemente vio a la autora y vio el nombre y se lo regala a su esposa. Cuando su esposa abre el libro y empieza la primera página, trataba, no sé si era la autora o un ejemplo de la autora que ponía, de una mujer que no podía tener hijos y cómo su esperanza tenía que ver en ella. Lo primero que hizo su esposa, ¿qué cree usted que fue? Con ganas de tirar el libro en la cabeza por él, por haber hecho lo que hizo. Tú compraste este libro con este afán. Y yo no tenía ni idea de que ese libro tratara de eso. ¿No será más bien que el Señor quiere utilizar esa escritura para que tú más bien encuentres aliento? Y viene y lo leyó. Así como nosotros nos comportamos, ¿no? Con ese. Y ella escuchó y leyó esto. Y este ha sido básicamente la herramienta que Dios ha utilizado para traerle siempre respuesta ante su duda y ante sus preguntas. Yo no estoy diciendo que su vida tiene que ser así, de una manera así como tan particular y especial, pero a veces lo que tenemos que estar nosotros es dispuestos a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. A veces va a ser por medio de una predicación, principalmente va a ser por medio de su palabra. Escudriña su escritura, escudriña su palabra, la palabra de nuestro Dios. Pero a veces va a ser a través de un sermón, a veces va a ser a través de un texto que se leyó, de un artículo que leyó. Obviamente estoy hablando de cosas fundamentadas en la escritura, ¿no? Pero el Señor va a utilizar el medio para que ante nuestra duda poder nosotros encontrar consuelo, incluso ante nuestra ansiedad, aflicción, encontrarlo. Y tal vez nunca la respuesta que usted esperaba se dé. Esta pareja de amigos no tiene hijos aún, pero tienen confianza y gozo en el Señor. Y el Señor usa su palabra para traer ese consuelo. Tal vez nuestros asuntos nunca se solucionen y muramos sin que se solucionen, pero nuestro Señor va a ser pronto para darnos respuesta y para darnos su aliento continuamente, como aquí lo vemos que hizo con Tomás. De manera que si tú eres o que tú serás de Cristo, tu fe crecerá a través de lo que el Señor hace por medio de su palabra, por medio de su revelación. Él obrará y garantizará eso. La Escritura no lo dice, pero en este pasaje lo vamos a ver. Lo que nos lleva a todo esto que hemos visto es a nuestra tercera parte del texto, y es una duda que fue transformada en fe. Versículos 29 al 31. Nos dice el texto, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Jesús le dice a Tomás, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús, hermano, no está menospreciando la fe de Tomás. Sé que parece a un vuelo de pájaro así rápido que Jesús lo que está diciendo, creíste porque me viste. Bienaventurados son aquellos que no me ven y sí creen. No está haciendo una comparativa de fe. Porque, hermanos, ¿acaso no muchos de ustedes en su juventud escucharon un mensaje que los llamó a la salvación, que les predicaron el evangelio y ustedes se fueron de necios al mundo? Y años después, con el vigor ya casi ido, vinieron ustedes a Cristo. O sea, la fe de usted que vivió eso es una fe de segunda comparada con la mía, que desde los 17 a 19 años más o menos, ese periodo, fui a Cristo. O la de algunos que están desde los 10 años caminando con el Señor. La fe de estos que empezaron más temprano es una fe de mejor categoría que la de usted que empezó tarde. Es la misma fe. De manera que la fe de Tomás no es una fe de menor categoría que la que creen sin haber visto. Lo que nos está diciendo aquí es, qué bueno y qué bienaventuranza, qué dicha será para aquellos que ya yo no voy a estar presente. Ellos van a tener que creer porque lo que otros les digan. Tomás tuvo necesitar que yo estuviera, pero todavía Cristo estaba presente para poder estarlo. Pero muchos van a creer por el testimonio no solamente de los otros discípulos, sino también por el testimonio de Tomás y por el testimonio de muchos de ustedes y de todos nosotros que deberíamos ser testigos fieles del Señor.
Muchos creerán sin haber visto literalmente a nuestro Señor, pero lo verán a través de la fe, como la fe que se le demandó a Tomás. Aquí se anuncia una bienaventuranza para los que creyeron sin ver. Aquí lo que nos está mostrando es qué dicha es que aunque el Señor no esté presente, Él garantiza de que va a seguir salvando a los suyos. El Señor es poderoso para salvar. Y no es necesario de que de repente alguno de nosotros le diga, mira, es posible que Jesús se te aparezca mañana para que tú puedas creer. No, con el testimonio creerán. Por eso dice el texto al final, estas cosas se han escrito para que creáis. Esto se ha escrito, está en el Evangelio, está la palabra del Señor puesta para que podamos creer. Es a través, hermanos, de la proclamación de su palabra. Tomás no quedó etiquetado como el incrédulo y ya. Él no es un incrédulo y ya. Él es aquel que habiendo dudado, creyó y luego tuvo vida en su nombre. Porque el texto dice que aquellos que creen en Él tendrán vida en su nombre. Así que Tomás fue un incrédulo como tú y como yo, pero al tener evidencia clara del Señor que resucitó, terminó creyendo y tuvo vida también en su nombre. Y deberíamos recordar eso. Tomás es como los incrédulos, pero que cuando el Señor llega y se revela sus vidas, tienen vida ahora en Él. Y eso debería a nosotros darnos confianza. Él no es un creyente, como he dicho, de menor categoría. Él es un creyente como tú y como yo, uno que tuvo vida en Cristo, como todo aquel que confía en Él. A pesar de sus dudas, Jesús vino a su rescate. Y esto nos sirve de aliento a nosotros también hoy. En ocasiones hemos experimentado dudas, pero podemos ver su gracia en medio de ellas. Nosotros quienes somos llamados a creer sin haber visto, como nos dice el texto. Jesús ha venido para darnos vida por medio de lo revelado por Él en su palabra. Dios no quiere que te quedes atrapados en tus dudas. Quiere que como Tomás, tu fe sea restaurada y tu vida se convierta en una proclamación de su verdad. Así que en lugar de nosotros tomarlo como excusa, corramos a Él, vayamos a su palabra. ¿Qué duda es la que te está impidiendo creer en Jesús resucitado? ¿Cuál es esa duda que estás poniendo allí, anteponiendo? Yo no puedo creer si esto no pasa. Porque muchas de esas dudas te vas a dar cuenta que son cosas que una persona rica pudiera solucionarte. La gran parte de nuestras oraciones están enfocadas en cosas que un rico pudiera solucionarte. Y explico mejor. Si tus dudas son cosas materiales, son cosas que tú dices, ay, si tuviera ese remedio me sanaría. Si tuviera este carro ya no estaría a pie. Si tuviera este carro un buen aire acondicionado ya no andaría sufriendo de calor mientras ando en Sincelejo o en cualquier otra ciudad de la costa. Si tuviera tal cosa, si tuviera. Mano, si viniera un rico y le dice, ¿cuál es tu problema? A ver, ¿qué es lo que tú quieres? No, es que este trabajo está muy pesado. Toma, ve, una pensión de por vida para que no tengas que trabajar y que no te paguen mal. ¿Qué quieres hacer tú? No, me gustaría irme cada fin de semana a tal lugar. Ah, sí, ¿qué vida esa? Pues no, tienes que trabajar. Pero suponiendo que te la dieran, ¿qué cosas pedimos nosotros usualmente? Cosas que un hombre rico pudiera solucionarnos. Nuestras mayores dudas son aquellas cosas, o deberían ser aquellas cosas que el Señor puede nada más solucionarnos y Él tiene la respuesta para ellas. ¿Qué quiere el Señor que yo viva? ¿De qué manera el Señor quiere que yo me comporte? ¿Será que el Señor quiere que yo ande de la manera? ¿Cómo se vive una vida que agrada al Señor? Deberían ser esas también preguntas nuestras. ¿Qué significa eso de santidad? ¿Cuáles rituales son los que Dios quiere que yo guarde? ¿O será que ya todo ritual quedó quitado para que yo no lo viva? Escuchaba una persona que dice ser cristiano y esa persona decía, yo no vivo ningún ritual del Antiguo Testamento. ¿Será que el congregarse también es un ritual? ¿Será que el que nosotros hagamos el bien es parte de un ritual? El que cuidemos de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. ¿O no serán de esas prácticas que el Señor también nos invita a que nosotros tengamos en cuenta como iglesia, como cristianos? Esas serían preguntas y el Señor tiene su respuesta. Así que en lugar de nosotros pensar que tenemos la razón, deberíamos buscar cuál es la razón de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y aún en ello podremos quizás tener dudas, pero el Señor será suficiente por medio de su palabra para poder despejárnoslas y darnos claridad. Tú tendrás esa vida abundante que Jesús ofrece por medio de creer en su resurrección. Nosotros no tendremos vida simplemente porque Él lo dice y ya. Tenemos que creer y tenemos que vivir una vida en fe. No para garantizar eso, es como respuesta de lo que creemos.
Nuestra vida de fe debe evidenciarse en la manera como vivimos. Así que si Él resucitó, somos invitados a creer en ello. ¿Por qué? Bueno, tiempos como estos siempre recordamos, como cristianos tendemos a celebrar la resurrección del Señor un domingo de esto de Semana Santa. Pero deberíamos recordar que cada domingo que nos reunimos lo hacemos domingo porque fue el día que el Señor resucitó. Ahora, ¿qué implica eso de la resurrección? ¿Por qué el Señor tuvo que resucitar? Bueno, la Escritura nos dice que por causa del pecado entró la muerte a la humanidad. De manera que la paga del pecado es la muerte. Y Cristo Jesús carga el pecado de los suyos. Y por causa de tener ese pecado, Él tiene que recibir la ira del Señor sobre Él. De manera que el castigo del pecado, ¿qué es? La muerte. Y Él muere en la cruz. Pero si Él quedaba muerto, podríamos estar diciendo el pecado ganó la batalla. Porque el pecado lo que hace es matar, llevar a morir. ¿Qué se necesita entonces? Que Él tenga que vencer la muerte para mostrar con esto su victoria plena y total sobre el pecado y sobre las consecuencias del pecado, incluyendo la misma muerte. Por eso al tercer día resucita, para darnos victoria, asegurarnos nuestro lugar con Él. Y eso es lo que nosotros creemos y hemos proclamar. Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. El Señor por eso aclara la duda a Tomás. De nada servía que Tomás creyera que el Señor había muerto. Tenía que saber que el Señor también había resucitado. La Escritura nos va a presentar luego en el libro de los Hechos más adelante un hombre llamado Apolos. Tenía este nombre porque era un hombre de una tremenda oratoria. Un hombre que hablaba de una manera impresionante. Y ese hombre nada más había escuchado hasta Juan el Bautista. Así que él tomaba la Escritura y hablaba de uno que vendría y en el cual serían perdonados los pecados de los demás y que se prepararan para recibirle porque ya vendría. Y una pareja viene y lo toma y le dice: mi hijo ya llegó. ¿Cómo así? Sí, no sabe. Y le enseñaron. ¿Y ahora qué hizo Apolo después de ahí? ¡Ya vino! Y empezó a proclamarlo y creyó y recreyó y empezó a predicar de aquel que murió y resucitó. Tanto así que muchos querían escuchar la predicación de Apolo. Luego la carta de los Corintios nos lo va a decir, que es como esa disputa entre nosotros queremos ser de Apolo. No, nosotros somos de Pablo. Decían, ¿qué es esto? Ni es Apolo ni es Pablo, sino que es el Señor quien da el crecimiento. ¿Por qué menciono la historia de Apolo? Porque nos presenta uno que escuchando creyó y luego se convirtió en un testigo fiel, como tal cual nos presenta el texto que debería hacer nosotros con nuestras vidas. Todo esto fue escrito para que al nosotros escudriñarlo, creamos en aquel que nos puede dar vida y vida en abundancia. Tomás comenzó con una fe quebrada, se refugió en la duda, pero fue alcanzado por el Cristo resucitado y no solamente creyó, sino que lo adoró. Hoy muchos viven en un ciclo similar, una esperanza rota, dudas sin resolver, una fe que luego no atreve a rendirse, pero el Señor ahí en medio de ellos se revela a los corazones sinceros. Jesús quiere que tú y yo le reconozcamos y le digamos: Señor mío y Dios mío, reconociéndolo en nuestros caminos. Dirás, amigo mío, ¿por qué creer en esto? ¿Qué valor tiene? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Como lo he dicho, Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. No habría manera de que tú y yo podamos salvarnos. No habría manera de que nosotros no recibiéramos el castigo por nuestro mal. Jesús lo recibe en nuestro lugar. Él es traspasado, Él es herido, Él tiene esas manos heridas. Esa muerte de cruz cruenta la sufrió por causa de nuestros pecados. Y Jesús no solamente mostraría su poder a Tomás atravesando paredes. Él le mostró sus heridas y lo hizo para que creyera, para que vea lo que Él hizo por él. Aquí está mi sufrimiento para que tú no tengas que vivirlo. El Dios eterno se dejó tocar para sanar la incredulidad de un hombre como Tomás y de muchos como nosotros. Hoy su palabra, mi amigo, puede informarte la verdad de Jesús a tu alma que duda, y por medio de su palabra puede revelarse a tu vida aunque no la hayas visto, y también por medio de su palabra te puede transformar. No hay manera que tú puedas ser transformado si no es a través de Él. Si tú tienes duda, acércate a alguien. Va a ser terrible si sigues yendo y simplemente poniéndote un disfraz cada vez que vienes a reunirte como cristiano. Los cristianos, de pie para cantar, de pie para cantar. Manos para arriba para cantar, manos arriba para alabar.
¿Voces preparadas para cantar? Voces preparadas para cantar. Parecemos un soldado. Sí, somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Sí, es verdad. Pero muchos parece que lo hacen simplemente como algo frío y calculado. Es una obra viva que el Señor está haciendo. Si nuestra fe está como apagada, como pasmada, deberíamos preguntarnos, Señor, yo no puedo ser un hijo. Yo no soy un hijo menor que los demás. Yo soy un hijo tuyo y si soy hijo tuyo, la fe debe ser también viva, ferviente, creciente. Y no importa la edad que tenga la persona, si es de Cristo debe evidenciarse esa misma vida. Jovencitos, ancianos, todos, si somos de Cristo, debe evidenciarse esta fe. Así que si tienes alguna duda, ¿por qué no te acercas a alguno de tus hermanos o al pastor? Primeramente a su palabra. Disipa tu duda. O le pides al Señor que te ayude en ella. Por medio de su palabra, Él puede transformarnos. Y lo que pide es lo mismo que le pidió a Tomás. Fe. Acercarnos a Él con fe. Así que quiere el Señor hacerte de esos bienaventurados que creen sin haber visto. Y para ir concluyendo, hermanos, todos conocemos de que en el mundo en el que vivimos han habido dos guerras gigantes, las dos guerras mundiales. En la primera de ellas, las personas que participaron de ellas sufrieron mucho. Fue una tremenda guerra, una guerra de la manera como se efectuó esa guerra era muy dolorosa porque las personas tenían que prácticamente tener contacto cuerpo a cuerpo y muchos tenían marcadas las escenas de las vidas que quitaron. En la Segunda Guerra Mundial muchas de las muertes fueron a distancia. Entonces las personas sabían los horrores de la guerra por los dolores que tenían las heridas de sus amigos, pero no tenían tan marcado el hecho de haber estado allí en ese cuerpo a cuerpo que era continuo, era continuo, era continuo. En medio de esa angustia, muchos pastores, predicadores tuvieron que proclamar la verdad del Señor en medio de esas personas heridas y dolidas. Uno de ellos, llamado Edward Shillito, él fue un pastor de la Iglesia Libre de Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. Y él escribió un poema llamado El Jesús de las cicatrices. Y así es como dice el poema. Escuche. Si nunca te hemos buscado, te buscamos ahora. Tus ojos brillan en la oscuridad, nuestras únicas estrellas. Debemos ver las espinas en tu frente. Te necesitamos, oh Jesús de las cicatrices. Los cielos nos asustan, están demasiado tranquilos. En todo el universo no tenemos cabida. Nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo? Señor Jesús, por tus cicatrices reclamamos tu gracia. Sí, cuando las puertas se cierran, te acercas. Solo revela esas manos, ese lado tuyo. Hoy sabemos que son las heridas, no temas. Muéstranos tus cicatrices, conocemos la contraseña. Los otros dioses eran fuertes, pero tú eras débil. Cabalgaron, pero tú tropezaste hasta un trono. Y a nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablar. Y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. Quiero reforzar, y para eso que lo pongamos ver ahí la última frase de este poema. A nuestras heridas, solo hablan las heridas de Dios, y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. De todos los dioses que encontramos, ninguno es herido como el nuestro para darnos a nosotros la gracia que necesitábamos. Shillito escribe esto en medio de una terrible y cruel guerra, con personas con muchas cicatrices. Pero podemos acercarnos a Jesús cuyas cicatrices nos muestran lo que Él hizo por nosotros. Cuánto amor y bondad hay en nuestro Señor, que recibió el castigo por nosotros. Mi amigo, solo habrá uno en el cielo que tenga sus cicatrices para mostrar. Solamente en medio de la asamblea podrá bajar uno que es el cordero inmolado, como un cordero que fue inmolado con su sacrificio efectuado. Solamente habrá uno. Los demás tendrán un cuerpo delante de Él que no tendrá ninguna marca o evidencia de su sufrimiento. Solamente uno. Quien por medio de sus llagas nosotros hemos sido sanados. Quien por medio de sus llagas nosotros hemos sido libertados. Él sufrió por ti para que tú tengas vida. Así que deja tu duda y ven a Jesús en fe. Aún en medio de tus dudas, confía y descansa que Él puede dar respuesta. Él puede respondernos. Si estás luchando con dudas, no las conviertas en una excusa para alejarte.
Haz de tu duda un espacio para buscar a Cristo. Él sigue revelándose hoy y sigue invitándote a creer y vivir. Como dice el final del texto que leímos, estas cosas se han escrito para que creáis y para que creyendo tengas vida en su nombre. Mi amigo, estas cosas se han escrito para que creáis. Y no hay otra manera de poder tener vida en su nombre sino es a través de la fe, a través de creer. Fíjense cómo el texto termina donde empezó. La duda de él fue acerca de si Jesús podía vivir. Jesús responde, si yo no resucito no puede tener nadie vida. La historia empezó con él dudando y terminó con Cristo diciéndonos hay que creer para tener vida. Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Bienaventurados los que están aquí, que puedan creer sin haber visto. Vamos a orar. Bendito Dios. Señor, por medio de tu palabra, tú nos hablas y también nos transformas. Por medio de tu palabra, Señor.